Este hombre rescató a los cachorros de lobo llorando y a su moribundo Wolf. Lo que sucedió después te sorprenderá. Una mañana temprano, John regresaba a su cabaña después de unos días agotadores de prospección. Luego, de repente, fue detenido en seco por un penetrante aullido de agonía que atravesó la atmósfera. Bajó su equipo de campamento y caminó lentamente para mirar a través del cepillo. Allí, en el claro, había un enorme lobo de madera de Alaska. Imaginé encontrarse con un animal enorme como este que pesa fácilmente 100 libras. Sus piernas parecían estar atrapadas en una trampa y estaba tratando de liberarse. Pero entonces parecía rendirse y acostarse nuevamente. El lobo parecía cansado, como si hubiera perdido toda esperanza. John se sorprendió al descubrir al lobo. Quería ayudar al animal, pero cuando se acercó, se asustó e intentó tirar de las cadenas, gruñir, y su cabello se puso de pie. Pero parecía ser más por miedo que la ira real. John retrocedió porque no quería que se lastimara. Pero antes de hacerlo, vio algo que no esperaba. Era claramente una lobo femenina. Pero esa no era la parte sorprendente. Sus dientes estaban llenos de leche. En algún lugar había bebés que necesitaban comer. Si todavía estuvieran vivos, los cachorros lactantes no pueden sobrevivir sin su madre por mucho tiempo. Si John quisiera reunir a los cachorros con su madre, tendría que actuar rápido. Pero no había forma de que John se arriesgara a estar lo suficientemente cerca del lobo para liberarla. Al menos no sin que le masticen el brazo en el proceso. El lobo parecía muy débil, casi muriendo. De hecho, parecía que había perdido mucha sangre por la lesión en su pierna. Si la dejaran sufrir así, seguramente moriría. Pero John no estaba a punto de dejarlo llegar a eso. Con todo lo que había pasado, se había convertido en el tipo de persona que nunca se rindió, y no estaba a punto de renunciar a este moribundo Mama Wolf también. Se dio cuenta de que cada segundo que desperdició podía significar que este Mama Wolf o uno de sus bebés no lo lograron. Tenía que moverse ahora. Indeciso sobre cómo sacar la pierna del lobo de la trampa sin lesionarse, John se dio cuenta de que el lobo se acostaba allí sin moverse. Había luchado tan duro para salir de la trampa, pero ahora el dolor y la pérdida de sangre la habían alcanzado. El tiempo se había agotado. Tenía que sacarla de la trampa ahora, y atendía a sus heridas con cuidado. Él tocó su pata, pero ella no respondió. Ella estaba completamente fuera de eso. Era ahora o nunca. John agarró su saco de dormir, lo arrojó sobre su cabeza y lentamente lo tiró sobre todo su cuerpo. Con suerte, al menos la mantendría confinada hasta que él pudiera sacar la trampa de su pierna y correr por seguridad. Luego presionó el botón en la trampa para liberarlo, pero no se movió. Estaba atascado. Parecía que se había inclinado cuando el lobo había tratado de escapar. John necesitaba soltarla, o ella moriría. Tomó una roca y golpeó el botón de liberación de la trampa. Siguió golpeándolo hasta que se abrió. Luego, envolvió el lobo por completo en el saco de dormir y comenzó a correr hacia su cabaña tan rápido como pudo mientras ella. No fue fácil. John era un hombre fuerte y en 50 minutos estaba en su cabaña. Puso al lobo al lado de la chimenea. Ella tenía mucho frío. El fuego ya estaba construido y John podía encenderlo. Cuando la casa se calentó, pudo ver las lesiones del lobo. Alcanzó su kit de primeros auxilios, limpió la herida y la cosió. John tuvo algo de capacitación médica y sabía exactamente qué hacer. Su pierna también estaba rota y necesitaba enderezarla poniéndola en una férula para mantenerla quieto. Si hubiera esperado más, ella seguramente habría perdido la pierna. Ahora
Solo esperaba que estuviera a tiempo para salvar su vida también. Lentamente comenzó a mostrar signos de vida, pero luego John le dio un sedante. La primera vez que ella lo gruñó nuevamente fue la primera vez que supo que iba a estar bien. Ella necesitaba que la ayudara, pero no quería que se acercara demasiado. Sabiendo que eventualmente se despertaría, John decidió moverla fuera de la cabaña y a un cobertizo donde la guardó. Ella no podría moverse rápidamente con la férula en su pierna. Después de revisar el Mama Wolf, que se veía mejor, se propuso encontrar a los cachorros. Pero, ¿dónde podría John incluso comenzar a encontrar una guarida de cachorros de lobo? Agarró una bolsa y una linterna y se fue a buscar. No podrían estar demasiado lejos desde que un lobo no va a pasear demasiado lejos de sus bebés. Solo estaba visitando Alaska antes de tener que unirse a la Segunda Guerra Mundial como médico, pero tenía muchas habilidades de supervivencia y seguimiento. Iba a necesitar usar todas las habilidades que pudiera reunir para salvar a esos bebés. Sin su ayuda, esos bebés eran tan buenos como muertos. Buscó arriba y abajo del área, buscando impresiones, y finalmente tuvo un descanso. Las pistas lo llevaron en la dirección en que había venido. Era un lugar para comenzar. Caminó por la montaña lo más rápido posible, pero tuvo que asegurarse de no perder signos de una guarida. Podría deletrear desastre para los pequeños lobos que esperaban que John los rescatara. Caminó rápidamente, pero algo le llamó la atención y regresó. Estaba oculto, pero había una abertura en un agujero en el suelo. Con suerte, este era el den que había estado buscando. Ahora, el único problema era que salieran los cachorros de Wolf. Fueron entrenados para quedarse adentro hasta que escucharon a su madre. Incluso si quedarse adentro podría significar su muerte. John estaba decidido a darle su mejor tiro. Intentó su mejor llamada de lobo, pero no pasó nada. Lo intentó de nuevo, pero aún así, nada. Estaba contemplando los peligros de tratar de entrar en la guarida cuando de repente salió un pequeño lobo. Estaba llorando de hambre. Probablemente fue una de las principales razones por las que estaba dispuesto a arriesgarse a salir sin escuchar la voz de su madre. Después de que salió el primer bebé, los otros pronto lo siguieron. Eran pequeños, pero todavía eran pequeños lobos. Sabiendo que nunca podría llevar los 4, los colocó todos con cuidado en la bolsa y lo cerró. Estaban a salvo por dentro, pero tuvo que verificar si cualquier otro cachorro permanecía en la guarida. Nunca es una buena idea meter la cabeza en una guarida de lobo con solo una linterna para protección, pero pensar que podría haber dejado uno atrás fue inaceptable. Tuvo que comprobar. El cabello en la parte posterior de su cuello se puso de pie mientras yacía sobre su estómago y se arrastraba por dentro. Afortunadamente, no era tan profundo como había imaginado, pero todavía estaba oscuro y olía a miedo. Con su luz, podía ver adentro, y no quedaban otros lobos. Podría abandonar el área con una conciencia limpia, sabiendo que no se quedaron cachorros. Agarró la bolsa de cachorros y volvió a su madre. Se sintió súper surrealista llevando una bolsa de cachorros de lobo. Debe haber escuchado sus pequeños gemidos cuando se acercaban porque comenzó a aullar. Con cuidado, dejó a los cachorros y los dejó entrar al cobertizo uno por uno, con la esperanza de que su olor en los cachorros no hiciera que la madre los rechazara. Si ella no los aceptara, encontrarlos no significaría nada. Los cachorros reconocieron a su madre, y todos corrieron directamente hacia ella. Ella los olisqueó, y por un momento, John contuvo el aliento. Los conocería. El resistente al aire libre se emocionó cuando comenzó a lamer a los cachorros. Ella se acostó, y pronto
Todos los cachorros bebían felizmente. Todo su cuerpo parecía relajarse, pero su pierna todavía estaba gravemente herida. John tendría que encontrar una manera de sacarla de la trampa, o podría perder la pierna. Un lobo salvaje sin una pierna estaba casi garantizada para ser un lobo muerto, y junto con ella, sus cachorros tampoco sobrevivirían. Sin embargo, había asuntos más apremiantes para atender. El lobo había estado atrapado por un tiempo, y tenía que tener hambre y sed. Ahora estaba alimentando a sus bebés, y eso la deshidrataría aún más. Por ahora, él tuvo que traer lo que ella necesitaba. Sabía de un lugar donde algunos cazadores ponían carne en el hielo. Lo llamaron el almacenamiento en frío de la naturaleza, y todos estaban bien con alguien más que tomaba lo que necesitaba. Alimentar a un lobo podría no haber sido lo que tenía en mente, pero esto era una emergencia. Se cortó un gran trozo de carne y la arrojó pieza por pieza en el hambriento lobo de madera. Podría no haber confiado en él, pero estaba feliz de tomar la comida que él estaba brindando. Ella no tenía muchas opciones. También puso agua en un tazón de comida y la empujó más cerca con un palo. Al menos ya no estaba gruñendo con cada movimiento que hizo, y John lo tomaría como progreso. Pero tan pronto como él intentó acercarse para revisar su pierna, ella intentaría morder. Aún así, John y el lobo tuvieron un día realmente completo y necesitaban descansar. Para que ella confíe en él, puso su saco de dormir lo más cerca del lobo que pudo sin que ella pudiera alcanzarlo. Preferiría no despertarse con un lobo que le roe el brazo. Tomó un tiempo quedarse dormido, pero los cachorros no tenían tales problemas. La mayoría de ellos se acurrucaron con su madre, pero la niña que llegó a él se acostó junto a John y se quedó dormida allí. Alguien confió completamente en él. A la mañana siguiente, se despertó con un montón de cachorros de lobo tocando sobre él. No era una mala manera de despertarse, pero las cosas rápidamente tomarían un giro impactante. John tuvo que salir a buscar peces para alimentar a los lobos y leña todos los días, y dejó su puerta abierta para que los cachorros de lobo vinieran y venían como quisieran. Pero no esperaba que invitaran a amigos a visitar. Sin embargo, eso parece ser lo que sucedió. Un día, cuando John regresó, tuvo un gran shock. Su patio estaba lleno de un paquete completo de lobos. Habían venido a revisar el lobo She. Esta debe haber sido su familia que había estado buscando al lobo y sus cachorros. Pero entrar en un paquete de lobos en su patio trasero no era algo para lo que estaba preparado. Congeló a John con miedo por un segundo. Los cachorros vinieron corriendo hacia él, como pueden ser ver a su amigo. Pero los grandes lobos se volvieron y comenzaron a gruñir y se pararon con el cabello en la parte posterior de sus cuellos levantados. Parecía estaban listos para atacar. Luego, de repente, uno de los lobos dio una fuerte corteza. Era el lobo que John había ayudado. Tan pronto como ladró, todos los otros lobos retrocedieron. Parecían relajarse por completo, pero John no planeaba pasar el rato y visitar un paquete de lobos. Salió de allí rápido, entró en la cabaña y cerró la puerta. El she-wolf todavía no podía pararse sobre su pierna, y todavía tenía la férula, así que se alegró de ver que el lobo y sus cachorros se quedaron. Después de solo unos días más, John pudo ver que se sentía mejor. Él no sabía cómo iba a eliminar la férula, pero ella la arregló masticándola ella misma. Ella podría caminar de nuevo. Con el tiempo, ella incluso podría volver a correr. Por la mañana, ella ladró a los cachorros, y todos se levantaron y la siguieron. John entendió que se iban para siempre. Se preguntó si alguna vez los volvería a ver, pero los vería mucho antes de lo esperado.
Estaba sentado para empaparse cuando había un movimiento en su puerta. El lobo lo ladró. Ella quería que él la siguiera. No parecía real, pero se habían acercado a su trauma, incluso si él no tenía idea de a dónde quería que él fuera. John recogió su rifle y siguió al lobo. Los cachorros jugaron alrededor de sus piernas mientras caminaban. Subieron la montaña que estaba cerca. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un área plana, y el resto de la manada de lobo de repente se acercó a ellos. Se asustó a John, pero no mostraron interés en él. Estaban demasiado ocupados dando la bienvenida al lobo y sus bebés. Se alejó rápidamente, y desde una distancia más segura, solo observó. Fue increíble verlos interactuar en un lugar tan hermoso. Era como si el Mama Wolf quisiera mostrarle a John que su familia no iba a lastimarlo. Fue un momento pacífico, uno de los últimos momentos pacíficos que recordaría durante mucho tiempo. Pero ahora que se habían reunido con su paquete, era hora de dejarlos para siempre. Todavía comenzó a caminar por la montaña, pero luego se dio la vuelta. El She-Wolf lo estaba mirando irse. No sabía por qué, pero levantó la mano para saludarla, y ella comenzó aullando como para decir adiós. Sus cachorros vinieron a pararse junto a ella, y cuando él dio una mirada final hacia los lobos, se fueron. Fue un momento agridulce. Después de eso, John se quedó en Alaska por un tiempo, pero nada estuvo a la altura de la experiencia que había tenido con los lobos. Además, sabía que tenía que irse a casa. Había sido cortado y en una burbuja feliz, pero el horror lo esperaba en casa. Era hora de enfrentarlo. Se fue a casa, pero no estuvo allí mucho antes de que tuviera que unirse a la guerra y servir. Lo que siguió fueron algunas de las peores experiencias de su vida. Luchar en la guerra estaba tan lejos de la tranquila belleza de Alaska como se podía conseguir. Perdió muchos amigos y tuvo que hacer cosas que intentaría olvidar durante años, cosas de las que nunca creyó que fuera capaz. Era una pesadilla viviente todos los días, y parecía que la muerte estaba en su puerta. Y un día se acercó mucho más de lo que esperaba. Fueron atacados desde todos los lados. Todo lo que podía pensar era en lo mucho más humano que habían sido los lobos que esta brutal guerra. Se lanzó una granada en el grupo. La última imagen en la que pensó antes de que todo se quedara negro era de los cielos azules sobre Alaska y un lobo aullando como si lo llamara. Entonces, no sabía nada más. John se despertó en el hospital. Su cuerpo estaba en llamas por el dolor, pero tuvo mucha suerte. Otro grupo de soldados estaba lo suficientemente cerca como para ayudarlos, o todos habrían perecido en una pelea. Tal como estaba, había perdido 2 amigos y había sufrido heridas graves. Su pierna estaba herida y estaba severamente conmocionado. No volvería a la guerra, pero tampoco se iría a casa de inmediato. Primero, necesitaría recibir tratamiento para su pierna y volver a la salud. Le tomó meses, y luego finalmente estuvo en casa. Pero todo se sintió demasiado cerrado. Anhelaba algo más. El sonido del aullido del lobo se quedó con él. Tan pronto como fue lo suficientemente fuerte, se fue a Alaska. Era un lugar donde podía curar su corazón o tomar una decisión sobre su futuro. Tenía que elegir si todavía quería uno. Alquiló la misma cabaña donde vivía antes. El primer día fue a caminar. No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero era como si algo lo estuviera atrayendo al área. Fue al lugar donde conoció a la She-Wolf. Allí, él la había salvado cuando ella se estaba muriendo. Y con ella, él había salvado a sus cachorros. Ahora estaba de vuelta. Lo que sucedió después te sorprenderá. Caminó por la montaña hasta el lugar donde se encontraba por última vez, mirándolos y diciéndose adiós.
Allí lloró por primera vez después de todo el horror que había visto en la guerra. Sintió que el mundo había terminado. No quería vivir. Se sentó con un rifle en la mano. Entonces, de repente, todo el aire dejó su cuerpo. Un lobo entró sobre la cresta y se quedó mirándolo. Era un lobo. Tal como ella lo hizo before, ella comenzó aullando. Parecía que ella también lo reconoció. Luego, de repente, 4 lobos más jóvenes vinieron y se pararon a su lado. Los cachorros habían crecido. Ver lo que John había salvado ayudó a sanar las cicatrices de las cosas que pasó durante la guerra, al menos un poco. Le dio una razón para vivir a través de la oscuridad que lo había pasado. Los había salvado a todos, pero ahora también habían ayudado a salvarlo. Podía aferrarse a ese pedazo de bondad por el resto de su vida. Cuando la oscuridad quería abrumarlo, el recuerdo de uno de los encuentros más especiales que podría tener. Una noche, cuando David conoció a un lobo gigante con una carta en la boca en el medio de la carretera, pensó que estaba alucinando. Pero cuando leyó el contenido impactante de la carta, tomó medidas inmediatas. Un hombre llamado David conducía por la carretera en una noche estrellada cuando encontró algo en el camino. Aparcó su auto a unos metros de distancia cuando vio algo que se había congelado su sangre. Un lobo sentado en el medio del camino, mirándolo con ojos afilados. David estaba a punto de comenzar el auto nuevamente y corrió en la dirección opuesta cuando encontró una carta en la boca del lobo. Justo entonces, pensó que estaba alucinando. Un lobo muerde una carta. ¿Qué puede hacer en el medio del camino? Bueno, si se está volviendo loco, bien podría hacer todo lo posible. David arrancó todo su coraje, saltó del auto y se acercó al lobo lentamente. La bestia inclinó la cabeza y arrojó la carta a los pies del extraño. En ese momento, David aprendió algo impactante que involucró a un hombre llamado Boris y una situación terrible. Boris es un veterano con una historia triste. Fue enviado a pelear en Afganistán. Al principio, estaba extremadamente orgulloso del servicio de su país. Sintió que era parte de algo más grande que él. Desafortunadamente, su esposa no estuvo de acuerdo con él. Cuando fue desplegado por primera vez, eran recién casados y su primer hijo estaba a punto de nacer. Toda la situación fue bastante abrumadora para ella. Entonces, cuando Boris regresó después de su primer despliegue, todavía físicamente intacto, le rogó que dejara el ejército. Su hija, Alenka, ahora tiene 1 año y no puede ser cuidada sola. Boris no quería retirarse, por lo que regresó para un segundo despliegue. Esta vez, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Las tragedias ocurren en más de una forma. Ha estado realizando inspecciones de rutina de sus áreas designadas cuando alguien perdió el dispositivo explosivo improvisado. Boris solo recuerda ruidos y destellos fuertes. Cuando se despertó, se encontró en el hospital, perdiendo una pierna. El otro resultó gravemente herido, con un poco de metralla incrustada en algunos lugares. Esto significa que siempre corre el riesgo de infección de alguna manera. Tan pronto como las noticias llegaron a casa, ocurrió la segunda tragedia. Boris ha estado tratando de llegar a su esposa durante varios días, pero sin éxito, hasta que recibió una llamada de su madre. Ella le dijo cuidadosamente que su esposa estaba desaparecida y dejó a Lenka bajo su cuidado. Cuando su esposa se enteró de su tragedia, ella perdió y se dio cuenta de que no podía cuidarlo como un niño. Boris se sorprendió por la noticia de que su esposa lo había dejado. Ahora, no solo tiene que enfrentar la discapacidad, sino que también tiene que cuidar a su hija sola. Sabía que necesitaba volver con ella lo antes posible. El pobre niño ha pasado por demasiado. Alenka estaba extasiada de ver a su padre.
Él es su héroe en todos los sentidos, lo que solo fortalecerá la determinación de Boris de convertirse en un mejor padre. Él y su hija vivieron con su madre durante varios años, pero pronto se dio cuenta de que la ciudad no era el lugar para que su hija creciera. Él quería que ella disfrutara de las actividades al aire libre libremente. Entonces, el padre y la hija empacaron lo que tenían y se prepararon para vivir en un pequeño pueblo en las montañas. Desde el primer día, Boris sabía que había tomado la decisión correcta. Alenka estaba feliz por todos los espacios donde podía correr y jugar en el jardín. Boris encontró una cabaña cálida en las afueras del pueblo y la acompañó a la escuela todos los días. Su vida continuó con gracia en este pequeño pueblo. Boris abrió un pequeño pedazo de tierra para él y su hija, y todos parecían darles la bienvenida. El único problema que Boris tiene que enfrentar es que su hija está sola. En un mundo ideal, tendría más hijos con su esposa, y su hija tendría hermanos y hermanas. Pero desafortunadamente, no estaba destinado a ser. Pero Alenka encontró una solución simple al problema. Ella solo quería un perro. Este no es un requisito complicado, pero trae recuerdos dolorosos para Boris. Entrenó a un perro cuando estaba en el ejército, y cuando murió, se sintió muy deprimido. No estaba listo para otro cachorro, por lo que se negó a dejar que su hija disfrutara del lujo. No quería verla tan desconsolada como estaba. Sin embargo, el destino tiene otros planes para el padre y la hija. Un pequeño alma apareció en su camino cuando menos lo esperaban. Un domingo, cuando caminaban una vez por semana, escucharon un llanto. Caminaron remolcado a Arts el sonido y encontró algo increíble en la pista frente a ellos. Había una pequeña bola de pelaje gris. Alenka corrió antes de que Boris la detuviera. Ella lo recogió y se lo llevó de vuelta a su padre en sus brazos. Era el cachorro de lobo más joven que había visto. Alenka caminó a casa con su nueva amiga sin decir una palabra. Boris podía ver su amor por el encantador animal y sintió que no podía separarla de él. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el lobo comenzara a crecer exponencialmente. Alenka lo llamó Sergei y eran inseparables. Él la siguió donde quiera que ella fuera. De alguna manera, esto tranquilizó por completo a Boris porque sabía que había un gran lobo a su lado y que ella siempre estaría a salvo. Pasó mucho tiempo entrenándolo y con su inteligencia estaba muy seguro de que el entrenamiento duraría, pero no se dio cuenta de lo importante que pronto sería para él. Todos los días, Sergei trotaba a la ciudad al mismo tiempo para acompañar a Alenka a casa de la escuela. La ceremonia también ayudó mucho a Boris, porque no tenía que trabajar en muletas todos los días. Un día, sin embargo, cuando Sergei llegó a la escuela de Alenka, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Sergei parecía muy nervioso y ansioso. Él saltó a su alrededor, gimiendo como si hubiera algo mal con él. Ella no entendía cuál era el problema hasta que llegó a casa. Su padre yacía en la cama, pálido. Cuando ella entró en su habitación, él tenía poca energía para conocerla. Alenka lo ha visto en este estado antes. Su pierna debe estar infectada, lo que significa que necesita urgente medicina. Primero confirmó que su fiebre no era demasiado alta y luego fue rápidamente a la ciudad. Allí le pidió ayuda a todas partes, pero nadie podía proporcionar lo que necesitaba. Entonces, ella se fue a casa y le preguntó a su padre qué hacer. Él le preguntó que la fiebre cayera y que mejoraría pronto. Sin embargo, estaba tan equivocado. A medida que pasaron las horas, la conciencia de Boris parecía desaparecer con más frecuencia, y Alenka comenzó a entrar en pánico. Ella lo salpicó con agua fría y finalmente lo despertó después de dormir durante unas horas.
Decidió débilmente por un trozo de papel y un bolígrafo. Escribió algo en el papel y lo dobló. Luego, le dijo a Alenka que fuera a la carretera para evitar que cualquiera pasara. Si son de buen corazón, ayudarán. Pero antes de que pudiera hacer algo, Sergei hizo algo inesperado. Se mordió la carta con la boca y caminó rápidamente hacia la carretera. Allí, conoció a un amable extraño llamado David, que estaba leyendo la carta con manos temblorosas. Podría haberlo puesto de nuevo en los pies del lobo, y se fue, pero afortunadamente no dudó en ayudar. David saltó de regreso a su auto y caminó hacia el pueblo. Condujo directamente a la casa de Boris y ayudó a Alenka a meterlo en el auto. Luego, fue al hospital para proporcionar a Boris el tratamiento que necesitaba. Si no hubiera sido por el querido lobo mascota de Alenka, su padre no habría sobrevivido la noche. Sergei reembolsa su amabilidad al salvarlo y participar en el trabajo de rescate. Este debe ser un evento que ninguno de ellos olvidará pronto, y también es una expresión sorprendente de lealtad y amor.